por atender a esta invitación, ¿verdad? De esta conferencia. Muchas gracias a la, a la, a la ya casi doctora Aurora Bustos, ¿sí? Y muchas gracias al maestro al doctor Ricardo Soto, que va a ser nuestro comentarista, y a la doctora Arcelia, que nos va a moderar en esta hora, porque yo me encuentro en la UNAM y entonces en cualquier momento se desconecta mi internet, pero aquí estoy atenta en tanto, ¿sí? Muchas gracias a todos los conectados. Tenemos la doctora Marivera de Colombia, la doctora Berta Silva de Chile, Maggie Ordóñez de Ecuador, ¿sí? Heriberto Moreno de aquí cerquita de Pachuca, Carlos Fong, que seguramente está al otro lado del Atlántico, en España, ¿verdad? María del Rosario Cortés del Poli, ¿no? Lolita Romero de aquí de la UNAM, Isabel Vera de la UNAM, Judith, ¿verdad? Judith está en Puebla, ¿verdad? Ya nos hiciste antojar el mole, ¿sí? Y Aldo Vigueras, ¿de dónde nos visitas? De aquí de Fesco Autitlán. Ah, muy bien, Aldo, bienvenido, gracias por participar en este Gracias. evento de Acacia, ¿sí? Entonces, te cedo la voz, estimado doctor Arcelia Toledo. Gracias, mi estimada doctora. Me voy a permitir a leer la semblanza de nuestra conferencista del día de hoy, la maestra Aurora Georgina Bustos Arellano. Una breve semblanza de su trayectoria. Es candidata a doctor por el programa de filosofía de la UNAM, licenciada en filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestra en filosofía de la ciencia por la UNAM. Coautora del libro de formación universitaria, Ética, Sociedad y Profesión por la Universidad Autónoma de Nuevo León y coordinadora del libro Las filósofas que nos formaron, Injusticia, Retos y Posibilidades en la Filosofía, igual con la editorial de Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha desempeñado como docente en Humanidades y Filosofía por 20 años en diferentes instituciones de educación media superior y superior en México. También ha colaborado en medios de comunicación locales como radio, columna de opinión, edición periodística. Forma parte de la planta docente de la Universidad del Claustro de Sor Juana en el Departamento de Filosofía. Actualmente imparte la materia de Género, Igualdad y Cultura de la Paz del Departamento de Ciencias Sociales de la FES Cuautitlán y ha colaborado con la asignatura de Ética y Género en la licenciatura de Biología de la Facultad de Ciencias, ambas para la UNAM. Sus principales intereses filosóficos y de investigación son la epistemología del testimonio desde la perspectiva de la filosofía feminista analítica y el análisis de casos de injusticia social en grupos vulnerables a partir de la categoría de injusticia epistémica. Bueno, esta es una breve semblanza de la trayectoria de la maestra, próximamente doctora, Aurora Georgina. Es un gusto tenerla acá y le damos la palabra para que nos haga su presentación, maestra. Pues muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes en este Congreso de Ciencias Administrativas. Le agradezco mucho a la organización de Acacia que haya colaborado para hacer este enlace con la FES Cuautitlán, sobre todo con el Departamento de Ciencias Sociales, que está aquí representado por el doctor Vigueras y una servidora como parte de los profesores y profesoras que participamos en la formación de la materia de género, igualdad y cultura de la paz. Y bueno, pues les agradezco toda su presencia, su puntualidad y pues estoy muy contenta de poder participar o contribuir un poco con algo de lo que estamos trabajando sobre la materia de género, igualdad y cultura de la paz en la FES Cuautitlán, sobre todo pensada para las materias de carácter administrativo, financiero y digital que se imparten en esta parte de la UNAM,
sobre la transversalidad de estas materias que tienen un enfoque de perspectiva de género. Y es por eso que me tomé la libertad de que cuando se me consultó sobre qué tema se podría impartir o sobre qué tema se podría, más que dar una conferencia, en realidad yo lo que quiero pues es hacer un diálogo, una conversación sobre la importancia de la perspectiva, de la enseñanza con perspectiva de género enfocado a las materias o a las carreras de corte administrativo, contable, financiero, digital que se imparten, sobre todo enfrentando una serie de violencias o frente a una serie de violencias que son justamente son violencias basadas en género, pero al mismo tiempo son violencias que se infringen por medio de este carácter contable, financiero, administrativo, económico que suele suceder en las interacciones sociales. Entonces, creo que esta es una muy buena oportunidad para justamente informarnos sobre la naturaleza de estas violencias, qué podemos hacer al respecto y como docentes, como personas que nos dedicamos en el área de la enseñanza, pero también como docentes en el área de las materias administrativas con este enfoque transversal de género y de cultura de la paz. Y sobre todo porque esto es parte de un mandato rectoral de la Universidad Nacional, o sea, donde estamos, creo que también es muy importante reconocer que las materias de la transversalidad y la importancia de las materias con perspectiva de género son parte del mandato rectoral que desde el 2021 la universidad se ha comprometido para erradicar cualquier forma de violencia basada en el género en nuestra institución. Y creo que esto es parte de ese compromiso que estamos reafirmando como institución para crear y cambiar la cultura de la violencia en la que vivimos a nivel estructural, ¿no? En nuestra sociedad. Y bueno, pues con esto agradecimiento voy a comenzar. Hice una presentación que me gustaría ir compartiéndola con todos ustedes mientras voy haciendo mi plática, que es más, tiene más este enfoque. Necesito que me den solicitud para compartir mi presentación. Creo que, ok. Ay, listo. Sí, tiene permiso para compartir. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues el título de esta plática o de esta conversación que vamos a tener tiene como enfoque la enseñanza con perspectiva de género ante las violencias económicas, patrimoniales y digitales. El tema sobre qué es la violencia, cuáles son las variedades o mecanismos por los que funciona o los que se reifica las violencias basadas en género son muy amplias. Eso sería como el tema de otra conversación, pero por eso es que yo quería especificar o enfocarme particularmente en las violencias de carácter económico, patrimonial y digital, y cómo desde nuestra posición como docentes, desde nuestra posición como instituciones enfocadas en este tipo de educación que tiene que ver con lo económico, con lo financiero, con lo administrativo, podemos nosotros señalar la importancia a nuestros estudiantes de tomar materias con perspectiva de género, de informar nuestra docencia, independientemente si yo soy profesora o profesore de administración, de contabilidad, de actuaría, de economía, la importancia de que mi enseñanza, mi docencia esté atravesada por esta perspectiva de género como una forma de trabajo, una estrategia de trabajo de la cual los estudiantes se van a enriquecer mucho. Y bueno, el plan para la plática del día de hoy, primero, antes que todo, es explicar o señalar cuál es el enfoque del concepto de violencia que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Qué es la violencia? Vamos a explicitar qué es y sobre todo por qué partimos de ese concepto de violencia que nos va a permitir entender cómo vamos a analizar las violencias en las que participamos en las carreras universitarias de carácter administrativo y financiero y por qué es fundamental
contar con una perspectiva de género a la hora de analizarlas en estas licenciaturas. Y una vez establecido tanto qué es analizar con perspectiva de género estas violencias, vamos a hablar sobre qué son las violencias económicas, la violencia patrimonial, la violencia digital. Y finalmente, pues yo quiero compartirles como pues no solamente este diagnóstico sobre o esta explicación de qué es la violencia y cómo se pueden dar estas violencias de carácter económico financiero, sino también la posibilidad de que nosotros cambiemos desde nuestras aulas esta idea de cómo participamos en las violencias y cómo podemos cambiar, erradicar y prevenir este ciclo de abusos. Bueno, inicialmente, ¿qué es la violencia? ¿O a qué nos vamos a referir a la violencia? Esto es muy importante porque muchas veces desde los estudiantes, sobre todo de carreras que no tienen este enfoque, por ejemplo, como derecho o incluso carreras de carácter humanístico como la que yo me desempeño, que es filosofía o biología, como en ciencias, donde también tengo la oportunidad de impartir clases. Muchas veces se nos cuestiona a los docentes, las docentes y les docentes de las materias de perspectiva de género o de género y ética, o género, igualdad y cultura de la paz. ¿Por qué en una carrera como economía, en una carrera como contabilidad, en una carrera como administración, tenemos que tomar este tipo de materias? ¿Por qué tiene que ver la violencia con la contabilidad? ¿Qué tiene que ver la violencia con la licenciatura en informática, por ejemplo? Y lo que es muy importante señalar es que la violencia no es solamente esta expresión física de agresión que muchas veces solemos ver en su expresión más extrema. La violencia culturalmente a lo que nos referimos no es solamente esta idea de agresión física extrema o de aniquilación por parte de una persona a otra, sino que la violencia es una serie de actos y de valores y de creencias que constantemente estamos nosotros reificando, que estamos nosotros justificando y en la que todas y todos participamos de manera social. Y que la violencia puede estar justificada bajo diferentes mecanismos. El hecho de que nosotros estemos en un ambiente universitario, que estemos en una institución pública, que estemos como la Universidad Nacional Autónoma de México, tomando o impartiendo materias de carácter humanístico, de carácter administrativo, con un sentido progresista, positivo, científico, no nos exime de la posibilidad de ejercer violencias, de ser objeto de violencias y que incluso la forma en la que nosotros producimos conocimiento o creamos herramientas tecnológicas, digitales o construimos conocimiento de manera social, sean conocimientos que justifiquen o que sean utilizados de forma violenta o que sean herramientas que justifiquen violencias contra otras personas o contra nosotros mismos. Entonces es muy importante ser muy conscientes de que la violencia no es natural, no, la violencia no es un estado natural de las sociedades, no es un estado natural de las personas, sino que en ese sentido, como justamente lo acabo de señalar, la violencia es algo cultural. La violencia es una serie y en ese sentido, alguien puede decir, Aurora, pero ¿cómo es posible que pongamos junto dos conceptos como es el de cultura y el de violencia? Cuando a cultura muchas veces nos referimos a las artes, la música, la pintura, todo lo mejor que queremos nosotros exaltar del espíritu humano. Pero en realidad la idea de lo cultural es aquello que significa una serie de reglas, costumbres, valores y principios que reproducimos socialmente. Cultura, desde el punto de vista etimológico, se refiere a aquello que nosotros cultivamos como algo justamente no natural. Aquello que nosotros cultivamos como una semilla o que germinamos como la semilla de un frijol, que nosotros, si bien lo podemos ver en la naturaleza y lo podemos tomar de la naturaleza para consumirlo directamente,
El proceso de transformación de lo natural a lo cultural es cuando nosotros nos damos cuenta que podemos de manera artificial, observando reglas, costumbres, valores y principios, podemos reproducir de alguna manera aquel proceso por el cual ese frijol, y ahorita regreso a la metáfora con la violencia, ese frijol se volvió a reproducir, pero en este caso para el consumo propio. Y ahí tenemos el nacimiento de la agricultura, que es una cosa completamente cultural y antinatural. La agricultura, como lo es la lectura, como lo es la ciencia, como es el arte, como lo es también la violencia. Y esto es muy importante reforzarlo y hacer conciencia de esta expresión. La violencia no es natural, sino cultural, porque muchas veces la forma por la cual se justifican los actos violentos o los ambientes violentos, tanto dentro o fuera del aula universitaria, en nuestra sociedad o en ciertas interacciones sociales, es porque decimos, no, es que es natural que la gente se comporte de esa manera, atacando una a la otra de manera injustificada. Es que cierto grupo de la sociedad tiende naturalmente a la violencia y esas dos afirmaciones son completamente falsas. La violencia no es cultural porque la violencia se reproduce gracias a nuestra participación en ella por medio de reglas, de costumbres y valores y principios que nosotros justificamos con el paso del tiempo y reproducimos socialmente. Hay mucha literatura muy interesante al respecto de ello, desde el punto de vista de la docencia, la pedagogía de la crueldad, este concepto establecido por la antropóloga argentina Rita Segato, señala que incluso la forma en la que nosotros reproducimos ciertos cambios de conducta a través de la educación, que la educación también es cultural, la educación no es natural, refuerza muchas veces ciertas ideas violentas sobre cómo debemos modificar esa conducta. Y en ese sentido, establecemos una pedagogía de la crueldad por la cual el reforzamiento de reglas, el reforzamiento de ciertos hábitos y costumbres, el reforzamiento de ciertas creencias, principios y valores justifican la actuación violenta de las personas, sobre todo en ambientes educativos. Y entonces vamos viendo cómo, así como estábamos germinando ese frijol que yo les mencionaba de manera artificial, pues así también vamos germinando estas semillas la violencia que vamos esparciendo en un campo muy fértil, que en este caso es la educación, que en este caso es la docencia, que en este caso puede ser los ambientes universitarios, y lo vamos justificando. Y lo interesante de esa justificación y de esa germinación y ese cultivo de estas semillas de violencia a través de la docencia, a través de nuestras prácticas universitarias, a través de nuestras interacciones culturales, es que van a dar un fruto. Y ese fruto va a surgir, va a ser cosechado cuando nuestros estudiantes, nuestro estudiantado esté ejerciendo sus profesiones, cuando estén frente a en otras posiciones sociales ejerciendo, no importa si sea la profesión médica, si sea la profesión docente, si sea la profesión legislativa, si sea la profesión contable o administrativa o científica. Ahí es donde se va, de nueva cuenta, en esta metáfora de lo cultural, del cultivo de estas semillas de la violencia, ahí es donde se va a dar desafortunadamente también esos frutos que eventualmente van a seguir reproduciéndose. Entonces creo que nosotros estamos en un punto fundamental para hacer conciencia como docentes, como administrativos, como universitarios, como parte de la comunidad universitaria, que en todos los niveles de este momento crucial, ¿no? De romper este ciclo cultural, porque aquí también es muy importante. Si al señalar que la violencia no es natural, sino que es cultural y que es creada, sembrada de manera artificial, entonces podemos revertir ese proceso. Esta es como la buena noticia. La buena nueva que les vengo a compartir es que la violencia, al no ser natural, sino cultural, puede ser modificada, porque todas las culturas
pueden ser modificadas, tienen esa capacidad. Y entonces aquí por eso tenemos la oportunidad esencial y tenemos también el terreno fértil para cambiar esa cultura, de la cultura de la violencia a una cultura de la paz. Pero es muy importante ser conscientes de cómo todos los que estamos aquí presentes en esta charla participamos de esa cultura de la violencia. Y eso significa hacer conciencia de cómo comprendemos y señalamos los mecanismos de la violencia. Como les mencionaba hace un momento, cuando hablamos de violencia con nuestros estudiantes, muchas veces, incluso con nuestros compañeros universitarios, al momento de señalar la importancia de estas materias en nuestras licenciaturas o en nuestras carreras, señalan que cómo podemos concebir la idea de que hay violencia dentro de una carrera como administración o contabilidad. Y es que para señalar que sí existen estos mecanismos de violencia, hay que pensar que la violencia no solamente se refiere a la agresión física o en su expresión extrema y más definitiva, como el homicidio o el feminicidio o los crímenes de odio, sino que la violencia por lo menos tiene 3 fases. Una de ellas es la humillación. Todo acto de humillación, todo acto que implica señalar con dolo intencionalmente a otra persona como una forma de burla, es un acto de violencia. Es toda descrédito, empequeñecimiento de un grupo de personas hacia otro, con el propósito de disminuir su participación social, de disminuir su autoestima, de disminuir su participación social y cultural o su valía propia por medio de las palabras, por medio de las acciones, por medio de los gestos, ya implica un acto de violencia, de esa humillación por parte de uno hacia el otro. Y aquí es muy importante señalar de una persona hacia otra. La violencia siempre se da entre los individuos, entre las personas, no entre las personas y los objetos. Ahí podemos hablar de daños materiales, pero no de violencia. Sí, eso también es muy importante. Y el segundo paso de la violencia o el segundo mecanismo de la violencia después de la humillación es el daño. Es aquellas acciones intencionales, dolosas, por las cuales una persona intenta disminuir físicamente, materialmente, patrimonialmente, emocionalmente, psicológicamente a otra persona, ¿sí? Y ahí ese daño, vamos a verlo cómo se puede cómo se puede hacer partícipe de ese daño a través de una postura contable o financiera. Y finalmente, otro mecanismo de la violencia es la aniquilación. Y esta aniquilación puede ser de carácter simbólico o literal. En el caso de lo simbólico puede ser una aniquilación del carácter como la expresión cállate, o sea, silenciar a una persona de manera pública, de manera explícita para disminuir la participación de esa persona, no solamente implica un daño en su agencia como individuo que puede participar dando conocimiento o una perspectiva fresca a algo que se está trabajando, sino también implica una humillación cuando esa aniquilación, ese cállate es público porque tiene el propósito de hacer menos a esa persona dentro del grupo al que pertenece. Y ahí tenemos una aniquilación de carácter simbólico. Cuando le decimos a alguien cállate, tenemos la intención de que la voz de esa persona, de que la opinión de esa persona, que las inquietudes de esa persona ya no se vuelvan a repetir, ya no se vuelvan a señalar. Entonces, eso implica una aniquilación. Pero también puede ser una aniquilación literal, es decir, destituir, eliminar, matar, excluir, expulsar o crear toda una serie de mecanismos por la cual la presencia de esa persona ya no esté dentro de un grupo social es una forma de violencia.
Y ahí puede ser un caso de aniquilación literal violenta, el feminicidio, el homicidio, en su caso más extremo. Pero también puede haber formas de aniquilación literal que son formas de violencia, ¿sí? Porque implica esta expulsión, esta, eh, esta segregación, esta aislamiento de una persona, de un grupo, sobre todo cuando esa persona quiere participar ahí, cuando esa persona siente que su voz, que sus intereses, que su participación puede ser importante para ese grupo. Entonces, aquí es interesante observar que si pensamos en estos mecanismos de la violencia, desafortunadamente, y aquí tenemos que hacer un ejercicio muy honesto de conciencia, nos vamos a dar cuenta que hemos participado en esos mecanismos de violencia y que incluso hemos sido objeto de esos mecanismos de violencia en diferentes partes de donde nosotros nos desarrollamos y en diferentes momentos de nuestra vida. Y aquí algo muy importante de señalar es que sí se puede definitivamente ser parte de la violencia y al mismo tiempo ser objeto de la violencia. Eso es una de las contribuciones muy interesantes que muchas posturas críticas como la teoría crítica, los feminismos o la teoría queer nos han hecho entender que nosotros podemos ser tanto objeto de la violencia como partícipes de la violencia, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, estos mecanismos no se constituyen por actos aislados y no siempre se adopta la forma de un golpe o de una agresión, sino que es una atmósfera que rodea y permea todas nuestras formas de convivencia y de relación con los demás. Se manifiesta a través de un clima de terror justificado por una estructura de dominación y desigualdad social. Esto también es muy importante. Estos mecanismos de la violencia, como una atmósfera, como un gas, imagínense como un perfume que enrarece o un aroma, un gas más bien que enrarece la estructura o la habitación en la que estamos y que desafortunadamente podemos acostumbrarnos a vivir en ese ambiente enrarecido, pero crea un clima específico, es facilitado por dos cosas. Una que es la dominación. La dominación es un ejercicio, la dominación se define como un ejercicio irrestricto del poder por parte de un grupo o de una persona sobre otras personas y el de la desigualdad social. Y en ese sentido, la llave o el gran catalizador de la violencia es la dominación ejercida con base en la desigualdad social, es decir, este poder irrestricto que un grupo social ejerce o un grupo de individuos ejerce sobre otro en virtud de una diferencia que se reinterpreta como desigualdad social. La desigualdad social en este sentido implica que cuando consideramos el hecho de considerar que una vida puede ser destruida por ser para ese grupo carente de valor o desaparecerse sin dejar rastro o sin asumir las consecuencias de dicho acto. En otras palabras, nosotros actuamos sobre la base de una desigualdad social cuando nosotros consideramos que las vidas, ciertas vidas de otras personas son carentes de valor. Y esto es muy importante también hacer conciencia de las creencias que nosotros sostenemos sobre la idea de la desigualdad social. Incluso, tal vez desde el punto de vista universitario o del derecho, pensamos, bueno, si estamos en una institución que defiende el acceso universal, laico y gratuito a la educación universitaria, como es en este caso la Universidad Nacional, claro que hay esfuerzos explícitos para acabar con la desigualdad social, porque dentro del espacio universitario todos, todas y todos somos iguales, todos tenemos el acceso a la educación universitaria de forma gratuita, justamente como un mecanismo para acabar con esta desigualdad social. Pero desafortunadamente el espacio o el universo de Ciudad Universitaria es muy pequeño en comparación con lo que pasa fuera de CU o fuera de nuestras facultades.
porque la realidad es que todavía dentro de la sociedad en la que se enmarca este esfuerzo universitario, tenemos expresiones por las cuales la desigualdad social cada vez es más prevalente, no solo en un sentido económico, sino también en un sentido político, social y cultural, con expresiones tales como que los derechos humanos, que se debe de ser merecedor del respeto. Esta expresión que tal vez muchos de nosotros la hemos dicho en varias ocasiones de nuestra vida, es una expresión que hace referencia a esta idea muy consolidada de que socialmente las personas no son consideradas iguales, que no son consideradas merecedoras del respeto por el hecho mismo de simplemente ser, de simplemente estar ahí. Entonces, ahí vemos un choque muy importante entre los esfuerzos explícitos de la universidad, los esfuerzos explícitos de muchas instituciones, ya sean gubernamentales o no, para acabar con esta desigualdad social y al mismo tiempo las creencias tan reforzadas que nosotros tenemos de dominación y de inequidad por las cuales en las cuales convivimos constantemente. Entonces, son esas dos tensiones. Claro que los efectos o las consecuencias de esa eh, de esa fuerza con la que se consolidan estas creencias, principios, reglas de la violencia y de la desigualdad social, se ven expresadas en, por ejemplo, feminicidios, que son el objeto de la discriminación y el acoso contra tanto las mujeres cis como trans en nuestro país, los accidentes masivos, que no son tragedias como la explosión de pipas en zonas urbanas o tragedias laborales en diferentes zonas de nuestro país. No son accidentes, son tragedias producto de una serie de acumulación de desigualdades sociales y de violencia sistémica, cultural, que justamente se ha ido sembrando constantemente en nuestro país, y ese es el fruto. Los enfrentamientos entre diferentes grupos sociales, diferentes grupos políticos, las víctimas de la violencia patriarcal entre la que están las infancias, las personas racializadas, las personas de la disidencia sexogenérica, los crímenes de odio frente a las disidencias sexogenéricas en nuestro país, son un efecto de esta desigualdad social. Las víctimas de los desastres naturales alrededor de nuestro país, que lo que revelan no solamente pues es la fuerza de este cambio climático que ha sido provocado por la propia mano humana, sino también la corrupción y la indiferencia y la violencia estructural en la cual viven sobre todo personas en zonas vulnerables, ¿no? Las desapariciones forzadas, tanto de jóvenes en nuestro país como de migrantes que llegan desde el sur de América y Centroamérica para llegar a los Estados Unidos, y crímenes de odio contra las comunidades étnicas y racializadas en nuestro país y la comunidad de la diversidad sexogenérica. Todo esto que les acabo de mencionar son las consecuencias, no es la desigualdad social, son las consecuencias de los actos cotidianos en los que nosotros actuamos, justificando la desigualdad y la dominación y estas semillas de la violencia. Entonces, estas son estos extremos de las formas más horribles de violencia social que están al servicio de perpetuar la desigualdad. Para quienes planifican la violencia, sus vidas no están por encima de las vidas de otros, pero también habitan en el mundo en el que algunos son tratados como más o menos valiosos, ¿sí? O sea, todos estos ejemplos que desafortunadamente son cotidianos en las noticias de nuestro país y desafortunadamente también de los últimos meses del mundo, em, son ese ejemplo de que seguimos pensando que las personas no son iguales, que las personas no deben de ser incluso consideradas como iguales. En el sentido de quiénes son los grupos más vulnerables a nivel social y mundial, tanto aquí en México como en muchas otras partes, siguen siendo desafortunadamente las infancias, las niñas particularmente y las mujeres, tanto las mujeres cis como las mujeres trans en nuestra comunidad. Este es un reporte que ONU Mujeres, esta organización que es parte de las Naciones Unidas, lanzó el 4 de marzo del 2026.
Y el titular de este reporte señala lo siguiente: ningún país del mundo ha alcanzado la plena igualdad jurídica para mujeres y niñas. Desde la protección contra la violencia de género hasta la igualdad salarial, las mujeres y niñas aún no son iguales ante la ley y la impunidad por las violaciones de sus derechos persiste en todo el mundo, según ha afirmado hoy ONU Mujeres. Y esto es muy importante de señalar porque la igualdad jurídica significa que desde el punto de vista de lo legal, las instituciones, los gobiernos, los estados reconocen que hombres y mujeres por lo menos tienen son merecedores de de ese reconocimiento político, jurídico, legal, de manera irrestricta. Es decir, que los derechos que se aplican para un grupo son merecedores también para otro grupo sin ninguna distinción. Y desafortunadamente, desde 1794, con la primera Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, eso es algo que se ha seguido peleando desde entonces. O sea, es una lucha que tiene por lo menos más de 3 siglos y que hasta el día de hoy, en el 2026, aún no ha sido eso consolidado. Es decir, siguen existiendo códigos penales, códigos legales, códigos, constituciones o estructuras jurídicas que no le conceden los mismos derechos a los hombres y a las mujeres por las mismas acciones, por la misma capacidad de poder vivir, por ejemplo, una vida libre de violencia. Y esto pues va muy claramente en contra de un discurso que desafortunadamente ha surgido en los últimos 10 años, esta como le hemos llamado como esta regresión del fascismo o de ciertas posturas de derecha en la cual se escucha mucho, con mucha fuerza, un discurso o una narrativa que señala de, no, es que las mujeres ya tienen muchos derechos, no, es que ya las mujeres tienen muchas concesiones, ¿para qué quieren más? Es que se le dan mucho a este grupo político social vulnerable, a estas así llamadas, entre comillas, minorías, y entonces nos quitan a nosotros este grupo hegemónico o este grupo, entre comillas, también mayoritario, que se refiere a los hombres, como nos están quitando derechos a nosotros para dárselos a ellas. Bueno, en la historia, eso todavía no, eso, para empezar, eso nunca ha pasado. Ahorita quiero señalar específicamente por qué. Y segundo, ni siquiera se ha alcanzado una posición de equidad en el sentido en el que en que ambos grupos, hombres y mujeres, tengan los mismos derechos. Sigue habiendo un rezago jurídico, político, cultural en el reconocimiento de la igualdad jurídica de las niñas y de las mujeres con respecto al reconocimiento jurídico o respaldo jurídico que tienen todavía un grupo, como es este caso, de los hombres adultos. Aquí, bueno, si nosotros estuviéramos de manera personal, aquí yo le pediría la presencia la ayuda a 3 personas y me gustaría que estas personas dijeran lo siguiente, que completaran la frase que está aquí. Mi nombre es Aurora Bustos y tengo el derecho a que me paguen un salario igual por el mismo trabajo sin importar si soy hombre o soy mujer. Disculpen, ahí me comí una palabra. Sin importar si soy hombre o soy mujer. Y tengo este derecho porque existe la violencia laboral y económica. Esto es muy importante. Este discurso que a mí me parece que es un discurso falaz, en el cual ciertos grupos señalan que ya otros grupos sociales ya tienen, entre comillas, demasiados derechos, que se les ha concedido demasiados derechos. Creo que tienen un enfoque erróneo de cómo pensar el derecho, en el sentido de que los derechos no son como una tajada de un pastel en el cual solamente se tiene cierta cantidad de pastel y hay que repartirlo equitativamente o desigualmente de unos contra otros, sino que los derechos son esas garantías sociales, son esas garantías políticas, son esas garantías que me permiten acceder a un bien social. Y este bien social es, por ejemplo, en este caso del derecho al salario igualitario por el mismo trabajo, a un estado de bienestar, ¿sí? En el que se me reconozca con dignidad el valor de mi fuerza de trabajo aplicada
en un espacio fuera de lo doméstico, ¿sí? ¿Y por qué tengo que reclamar ese derecho a ese acceso a ese bien social? Porque históricamente, sistemáticamente, socialmente, culturalmente, existe una violencia, que es la discriminación laboral, la discriminación económica, la violencia laboral y la violencia económica. Entonces, aquí es importante cambiar el enfoque de cómo pensamos la idea misma de derecho. El derecho no es algo que yo voy acumulando como fichitas y voy haciendo mi bolsita más pesada de fichitas porque tengo muchos derechos. Y con esos derechos yo soy una persona que vale más que otras personas. No es así. El derecho más bien es una llave que me permite acceder a algo. Entonces sí creo que es importante cambiar ese enfoque acumulativo de la idea del derecho para pensarlo como una forma de acceso. Y sobre todo es una llave a un acceso de una puerta que históricamente, culturalmente, políticamente le ha sido cerrada sistemáticamente a muchas personas, mientras que para otras o para otros grupos sociales esa puerta siempre ha estado abierta. Y en ese sentido, a mí me gusta señalar con mis estudiantes que cuando pensemos en por qué cada vez existen más actualizaciones de los derechos humanos, nosotros en este momento tenemos una tercera generación de derechos humanos. Ya no solamente son los 31 derechos declarados en la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano establecida en 1949 después de la Segunda Guerra Mundial. Ya no solamente es esa primera generación de derechos, sino ahora tenemos terceras generaciones de derechos que van desde lo ambiental, lo identitario, lo cultural, lo histórico, lo digital, como ahorita vamos a ver. No porque se quiera dar muchos derechos o muchas fichitas a las personas, sino porque desafortunadamente por cada derecho que todavía persiste, existe una violencia. Entonces, ese es el propósito de este ejercicio. Cuando yo digo, tengo el derecho a que me paguen un salario igual por el mismo trabajo, no es porque yo soy una persona más valiosa que otras, sino porque desafortunadamente sigue existiendo la violencia laboral y económica. Aquí en filosofía nos gusta mucho hacer los ejercicios contrafácticos, que significa hacer ejercicios mentales en los cuales nosotros imaginamos que cambian las condiciones fácticas, las condiciones en las que nos encontramos, para ver qué resultados podría tener eso. Aquí el ejercicio contrafáctico sería que si yo viviera en una sociedad en la que no necesito ningún derecho, es porque no existe ninguna violencia, no existe ninguna injusticia. Pero desafortunadamente necesitamos hablar de derechos porque necesitamos hablar de derechos porque persisten las violencias y las injusticias. Otro ejemplo de esto es, mi nombre es Aurora y tengo derecho a recibir herencias, a la tenencia de la tierra, ya que se respeten mis pertenencias porque existe la violencia económica y patrimonial. Esto es muy importante. Otro ejemplo de esto es, mi nombre es Aurora y tengo derecho a contar con un trabajo decente, libre de violencia, con igualdad de trato y de oportunidades, porque existe la violencia económica y la discriminación laboral. Y finalmente, mi nombre es Aurora y tengo el derecho a expresarme libremente en cualquier espacio público sin miedo de ser lastimada, porque existe la violencia política y digital, ¿sí? Entonces, aquí algo muy importante es que, como ahorita mencionaba, la violencia es cultural y la violencia en ese sentido puede ser, la cultura puede ser transformada de una cultura, de una cultura de la violencia a una cultura de la paz, pero si somos conscientes de lo que el abono o el agua que riega esas semillas de la violencia cultural es la dominación y la desigualdad social. Pero lo importante es que nosotros podemos cambiar, modificar esa agua con la que nosotros regamos esas semillas de la violencia, ese abono, ese abono o esa tierra
aquello que hace fértil esas semillas de la violencia es la dominación y la desigualdad social. Pero lo importante es saber que el mundo no tiene por qué estar estructurado desigualmente. No tenemos por qué estar en una sociedad desigual y podemos eso modificarla y los esfuerzos de la universidad en ese sentido son muy importantes. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para que justamente nosotros no cambiemos ese abono, cambiemos esa estructura esa cultura de la violencia? Pues es comenzar a analizar violencias con perspectiva de género en las carreras universitarias. Ya no basta solamente señalar que existen estas violencias producto de esa cultura, sino también ver que justamente en esa desigualdad social, o sea, la violencia es el producto de esa desigualdad social. Pero cuando yo hablo de esa desigualdad social, ¿cómo podemos nosotros identificarla? Porque no, si bien todos podemos ser partícipes y todos podemos ser objeto de violencias, no todos y todas y todes somos objetos de las mismas violencias con la misma persistencia, ¿sí? Eso también es muy importante señalar. Y ahí es donde entra la perspectiva de género en las carreras universitarias. Ser conscientes de que en nuestras enseñanzas, en nuestra docencia, en nuestra práctica universitaria, dentro y fuera de las aulas, dentro de nuestra materia como costos, como administración, como economía, como estados financieros, nosotros también podemos reproducir y sembrar o abonar a estas violencias si no es que analizamos cómo nuestras acciones y nuestros actos pueden contribuir a esa desigualdad social. Y ahí es donde entra a analizar con perspectiva de género las violencias en nuestras carreras universitarias. ¿Qué es la perspectiva de género? Porque también aquí estamos en un momento político, cultural y social en el que la palabra género desafortunadamente ha sido muy mal interpretada, ha sido muy estigmatizada, creando una serie de pánicos morales, cuando lo cierto es que el análisis o el estudio bueno, el estudio con base en perspectiva de género es es una estrategia de trabajo que la Universidad Nacional ha adoptado dentro de su marco legal, ha adoptado dentro de su marco rectoral como una estrategia de trabajo indispensable para justamente acabar con la desigualdad social dentro de nuestro país y dentro de nuestra universidad. La perspectiva de género es una estrategia de trabajo para construir igualdad y empoderamiento de grupos vulnerables. Esto es muy importante reconocerlo, que existe, es lo que justamente acabo de decir. Si bien todos podemos participar en las violencias y ser objeto de diferentes formas de violencia, no todas, ni todos, ni todas somos vulnerables ante los mismos tipos de violencia. Y entonces la perspectiva de género nos permite identificar, por ejemplo, los jóvenes, las juventudes, a qué tipo de violencias son más vulnerables en virtud de su grupo etario, de su grupo socioeconómico, de su clase, si son de clase trabajadora, si son de clase burguesa, si son jóvenes que pertenecen o se identifican con la diversidad sexogenérica, si son hombres, si son mujeres. Es decir, ¿qué los hace más vulnerables o no a ciertos grupos a ciertos tipos de violencia o ciertas formas de desigualdad social que otros grupos, como por ejemplo los adultos entre los 40 y los 50 años, hombres y mujeres, heterosexuales, cisgénero, no lo son, ¿sí? Entonces, construir igualdad para el acceso a una vida libre de violencia, por ejemplo, entre los jóvenes, entre las juventudes y entre los adultos es muy importante, pero para eso se necesita trabajar con perspectiva de género, particularmente cuando queremos darle ese acceso al disfrute de ese estado de bienestar social por medio de los derechos humanos a todos, a todas y a todes. Y es por eso que desde instituciones como las universitarias o como ONU Mujeres se considera que
trabajar con perspectiva de género en todas nuestras instituciones, en todas nuestras áreas del conocimiento, es clave para el desarrollo humano. Nosotros, además de que estamos en una institución educativa que lo que quiere fomentar es el desarrollo de los intereses plenamente humanos de todos nuestros estudiantes, es importantísimo que en eso estemos nosotros transversalizando la forma de trabajar con perspectiva de género, porque en la educación también podemos reforzar desafortunadamente muchas desigualdades. Y por eso, cuando nosotros, y para empezar a trabajar con perspectiva de género, si bien es muy importante informarnos política, social, económicamente, culturalmente, de dónde viene esta estrategia de trabajo, qué es lo que le informa, qué consecuencias ha tenido en el desarrollo de lo que estamos haciendo actualmente, yo creo que podemos comenzar de manera muy sencilla si todos los que estamos aquí, que somos docentes o que trabajamos de alguna manera con la docencia universitaria, es preguntarnos lo siguiente, nada más. ¿Cómo un fenómeno o problema es encarnado por diferentes grupos identitarios? ¿Y cuáles son las soluciones o narrativas que proponen para erradicar problemáticas específicas? Es decir, en mi comunidad, que puede ser mi familia, mi grupo de amigos, mi grupo de vecinos, el edificio en el que yo vivo, mi grupo de profesores o profesoras, mi colegio, mi cuerpo académico, se nos presenta un problema. Puede ser el problema en mi edificio, puede ser el problema sobre el desabastecimiento del agua. Y en ese sentido, ¿cómo podríamos trabajar con perspectiva de género para solucionar o intentar solucionar de raíz ese problema? Bueno, pues trabajar con perspectiva de género significa preguntar por ese grupo, esa comunidad no es una forma unificada de pensamiento. Las soluciones para ese problema son tan diversas como los grupos de personas que están dentro de esa comunidad, a pesar de que entre ellos se identifiquen como los inquilinos del edificio tal, de la calle tal. Y trabajar con perspectiva de género implica dividir un poco ese grupo, por otros pequeños grupos que no solamente sean los miembros de la familia del departamento 1, del departamento 2, sino preguntar, por ejemplo, el grupo, ¿cuántas madres de familia viven en ese edificio? ¿Cuántos niños hay en ese edificio? ¿Cuántas personas trabajan fuera de ese espacio del espacio doméstico y cuántas personas trabajan en el espacio doméstico haciendo tareas domésticas o haciendo home office? Y entonces yo empiezo a dividir esos grupos y empiezo a construir grupos a lo mejor en virtud de género. ¿Cuántas mujeres o cuántas personas menstruantes están dentro de ese grupo? Y me entero que ese grupo cada cierto tiempo necesita más agua o necesita acceso de manera más inmediato al agua que otros grupos de personas que están 12 horas fuera del espacio doméstico trabajando en otros lugares. Entonces ahí se empiezan a generar diferentes soluciones que no necesariamente tienen que ser todas iguales, que van a generar forzosamente un diálogo entre cómo yo veo este problema y cómo me afecta a mí el desabastecimiento de agua, o yo si soy madre de familia y tengo 2 hijos pequeños que todavía no van a la escuela, o si yo soy una persona enferma que necesita estar constantemente con acceso al agua para hacer ciertas curaciones, pues voy a proponer diferentes alternativas a esa problemática específica. Es decir, esta pregunta, ¿cómo un fenómeno o un problema es encarnado por diferentes grupos identitarios y cuáles son las soluciones o narrativas que tienen en torno a ese problema? No me va a dar la solución mágica para esa problemática. Lo que me va a dar es diferentes conocimientos situados de cómo se encarna ese problema. Y al yo tener diferentes perspectivas sobre cómo se vive ese problema, yo tengo la oportunidad de conocer mejor mi comunidad, de intentar diferentes estrategias de solución, pero sobre todo de crear un diálogo en el cual todas las voces y todos los grupos de las personas que están dentro de su comunidad sean consideradas iguales. ¿Sí? Se fijan cómo el trabajo con perspectiva de género
nos permite alcanzar de alguna manera esta idea de la igualdad, porque permite tomar en cuenta que no solamente, volviendo al ejemplo del edificio, de la administración del edificio, que no solamente la voz del administrador o de la administradora o del dueño del edificio o de los, entre comillas, jefes o jefas de familia son los que cuentan. Y eso hace que se perpetúe la desigualdad, sino que todas las perspectivas sean consideradas conocimiento. Imagínense si esto pudiéramos eh, eh, replicarlo en nuestros salones de clase. Cuando se les presenta a los estudiantes un proyecto, cuando se les presenta a los estudiantes la posibilidad de trabajar colaborativamente para solucionar problemas de su comunidad, cuando se les presenta trabajar de manera colaborativa en la creación de alternativas desde su materia para construir proyectos, para construir trabajos. La perspectiva de género permite aumentar ese conocimiento, ¿no? Esa es como la invitación que yo les hago con la importancia de la perspectiva de género en nuestras materias. Y bueno, y esto no es algo nuevo, no es algo de un año, sino que por lo menos tenemos más de 20 años trabajando en igualdad. El propósito es que haya igualdad de género, ¿no? En inglés se le llama a la perspectiva de género gender mainstreaming, como una estrategia para que se pueda implementar en todas las áreas del conocimiento humano, en todas las áreas de la vida o del desarrollo humano. Muchas veces, desafortunadamente, se ha caído en esta idea de que la perspectiva de género es solo algo que ocupa a los grupos feminizados o a las carreras feminizadas y por carreras feminizadas me refiero todavía a estas profesiones donde mayoritariamente hay una presencia femenina y se suele señalar que la perspectiva de género es solamente algo en lo cual las compañeras se pueden, o las disidencias sexogenéricas se pueden enfocar. Y lo cierto es que la equidad de género y la perspectiva de género también atiende a los problemas basados en género, las desigualdades basadas en género, que también los compañeros, los jóvenes, los niños, las infancias son objeto. Entonces, no hay área, esto también quiero ser muy enfática, no hay área del desarrollo humano en la que no sea necesaria un enfoque de perspectiva de género. No hay carrera de nuestra universidad en la cual no sea necesario un enfoque con perspectiva de género. No me importa si sea ingeniería, no me importa si es medicina, si es ciencias, si es matemáticas, si es filosofía, si es actuaría, todas nuestras profesiones, en tanto que hay seres humanos y personas que atienden esas áreas del conocimiento, entonces es importantísimo tener ahí hacer un enfoque de análisis a partir de la perspectiva de género. Y esto, porque desafortunadamente sigue siendo prevalente. La búsqueda por la igualdad de género, seguramente ustedes ya conocen este cuadrito rojo, que es parte de los 30 Objetivos del Desarrollo Sostenible, por los cuales la ONU y muchas organizaciones a nivel mundial están haciendo esfuerzos colectivos y sociales para alcanzar por lo menos en el 2030 como una meta la igualdad de género, la erradicación de la pobreza, la equidad económica en muchas áreas del mundo. Bueno, esto de nueva cuenta no son deseos, no son solamente buenos deseos, son metas importantes o objetivos de desarrollo sostenible que se quieren alcanzar porque desafortunadamente todavía existe esta desigualdad que habíamos mencionado. Y algunos datos sobre las condiciones de los grupos todavía económicamente, socialmente y políticamente más vulnerables a nivel mundial siguen siendo las mujeres y las niñas y las juventudes. 1 de cada 10 mujeres sigue viviendo todavía en la pobreza extrema. Y por pobreza extrema se refiere ya no, antes
el índice para medir la pobreza extrema eran las personas que solamente podían vivir con $1 diario. Ahora es personas que viven con menos de $2.5 estadounidenses al día. Y en ese sentido, se estima que para el 2030, es decir, en 4 años, 324 mil millones de mujeres y niñas van a vivir con menos de $2 al día, ¿sí? Esto es decir, una de cada 10 mujeres en el mundo. Las mujeres tienen menos probabilidades de tener acceso a la protección social como beneficios que se adquieren mediante el empleo, pensiones, compensaciones o protección por maternidad. Y esto sigue siendo muy prevalente, es decir, sí, efectivamente tenemos más mujeres y jóvenes que son fuerza laboral, pero esa fuerza laboral no tiene beneficios de igualdad social, no tiene beneficios de bienestar laboral. No se les paga pensiones, no se les paga contribuciones al seguro social, hacen trabajo informal o hacen trabajo que es de vivir al día, pero sin el beneficio o el derecho de que en algún momento van a tener que van a poder dejar de trabajar. A nivel mundial, el 73.5% de las mujeres trabajadoras asalariadas carecen de acceso a la protección social, como incapacidad por enfermedad, incapacidad por maternidad, acceso a seguridad social para ella o para sus descendientes, o incluso acceso a guarderías. Las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de acceder a instituciones financieras o de disponer de una cuenta bancaria. Esto sigue siendo muy prevalente, aunque todavía se señala mucho pues sí, este punto en la historia en el que todavía hasta los años 70 y 80 en muchas partes del mundo, las mujeres no podían abrir una cuenta de banco o no podían abrir un crédito, más allá de la oportunidad legal y económica de tener esta tenencia o estos títulos financieros. Sigue siendo prevalente que hasta el día de hoy todavía hay muchas mujeres que nunca han abierto una cuenta de banco, que no tienen esta tenencia de su propio dinero, que eso es algo de lo que tiene consecuencias, que es la violencia económica. La brecha digital sigue siendo una brecha de género. Un 37% de las mujeres en todo el mundo, casi un 40%, es decir, 4 de cada 10 mujeres no usan el Internet o no saben cómo disponer, comunicarse, trabajar utilizando estas tecnologías. Y esto se va haciendo desafortunadamente más grave conforme va pasando en grupos de mujeres de edades más avanzadas, lo que significa que hay 259 millones menos de mujeres que hombres con acceso a tecnologías de la información y de la comunicación, y que esto también se va a reflejar con la prevalencia de las violencias digitales, ¿sí? Entonces, bueno, aquí voy a hablar sobre qué significa justamente la violencia económica, la violencia patrimonial y la violencia digital como reflejo de estas desigualdades estructurales que estamos señalando. Por violencia y abuso económico, vamos a entender todas aquellas limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones y recursos económicos de otra persona con el propósito de disminuir la capacidad de la víctima de mantenerse a sí misma, obligándola a depender financieramente de un perpetrador. Esta forma de violencia incluye las acciones que justifican la percepción de un salario menor por el igual trabajo en un centro laboral. Esta forma de abuso está relacionada con la violencia doméstica y otras formas de injusticia, pero no se reduce solamente a eso. Es decir, la violencia económica es más prevalente en los espacios domésticos, desafortunadamente, pero puede haber violencia económica, como ya lo vimos, en los espacios laborales, cuando sin ninguna justificación o sin ningún reflejo laboral se justifica o se condona que las compañeras o ciertos grupos reciban o perciban un menor salario por la misma cantidad de trabajo. Algunos ejemplos de esta violencia y abuso económico son
el uso ilegal o no autorizado de propiedades, dinero y valores de una persona por otra, la privación de dinero u otras propiedades, es decir, quitarle el salario a alguien o exigir que esa persona, en cuanto recibe su salario, se lo dé a otra persona, el desalojo de su propia casa. Aquí, desafortunadamente, en México, el abuso económico en este sentido, que está relacionado también con el abuso patrimonial, el grupo más vulnerable no solamente son las mujeres casadas en matrimonios heterosexuales, sino también los adultos mayores. Tanto hombres como mujeres son objeto, desafortunadamente las personas adultos mayores son las más propensas a vivir violencia y abuso económico por parte de sus propios familiares, sobre todo de los hijos o de los nietos o sobrinos. Aquí, en el caso de las mujeres casadas en matrimonios heterosexuales, observamos esta violencia por parte de su pareja conyugal. Entonces, la privación del dinero, el desalojo de su propia casa, control de las ganancias presentes o futuras de una persona, evitando que esta misma, o sea, la titular o la beneficiaria, obtenga un trabajo o una educación. Esto también es muy interesante porque esta coerción de las actividades o prohibición, una persona no puede prohibirle a otra el deseo o la intención de buscar un trabajo fuera de la casa, ¿sí? Sobre todo si esa persona está buscando ese empleo fuera de lo doméstico para el desarrollo de su propio interés humano o el desarrollo de su propio interés económico. Entonces, estas actitudes o acciones en las cuales, y eso creo que lo he visto desafortunadamente más con los jóvenes desde el punto de vista de docente, es que me han comentado, no, no, es que no puedo trabajar porque mi papá o mi mamá no me dejan trabajar. Yo quisiera tener un trabajo de medio tiempo, yo quisiera dedicarme a esto, pero no tengo el permiso de, o estoy coercionada por X o Y razón en mi entorno doméstico. Y eso es muy grave porque se valida la violencia económica o el abuso económico a través de ejercer un control social. Entonces, eso es un reflejo de esta violencia económica, sobre todo si la persona tiene el interés genuino, y aquí estamos hablando de estudiantes universitarios, o sea, aquí también está el marco de que la mayoría son mayores de edad. En el cual se controla el desarrollo del interés de esa persona. Impedir la adquisición de recursos, prohibir comprar ciertos bienes, es una forma de violencia económica, restringir la habilidad para encontrar empleo, como ahorita ya lo mencionábamos, crear deudas a nombre de la víctima sin su consentimiento o a veces coercionar o engañar a una persona para que esa persona adquiera una deuda en nombre de alguien. Que esto desafortunadamente lo hemos visto mucho o hay mucha prevalencia sobre todo en el noviazgo, en los noviazgos heterosexuales, de compañeras, alumnas, mujeres jóvenes sobre todo, que adquieren deudas para su pareja sentimental y que esa relación se termina y ellas se quedan pagando una deuda de un producto que ni siquiera pueden utilizarlo o venderlo o empeñarlo. Es decir, son acreedoras de una deuda que no les corresponde. Y dos, bueno, y por último, entre otros, vigilar, limitar o monitorizar la cantidad de recursos utilizados por la víctima. Aquí, un poco como para romper la seriedad del tema, esta famosa canción de Toma Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos para que pagues la renta, el teléfono y el camión. Esa canción popular, pues si bien habla de estos roles de género o estos estereotipos de género del hombre que da el dinero para que la mujer lo administre,
pues obviamente la canción es muy absurda, no solamente en el contexto actual donde con 2 pesos no podrías hacer nada de eso, sino porque también esa canción estaba creada para ridiculizar la idea de el hombre que piensa que está proveyendo económicamente, pero en realidad está limitando o monitorizando la cantidad de recursos para que una familia viva de ello, ¿no? O una persona viva de ellos. Esta idea de, pues yo ya te di esta cantidad de dinero y ahí tú sabes lo que haces con eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, sobre todo en un contrato matrimonial, donde hay obligaciones y derechos, donde se tiene que hacer explícito los bienes que entran a ese contrato matrimonial, eh, es pichicatear, como decimos en el norte del país, o sea, decir, no, nada más te voy a dar 10 pesos y cuando yo recibo 50 para que tú te hagas cargo de tus gastos o de los gastos del mantenimiento de la casa o de la sociedad conyugal, es una forma de violencia económica y de abuso económico, porque es una vigilancia, limitación o monitorización de la cantidad de recursos para mantenerse a sí misma y a muchos otros miembros de esa comunidad. ¿Qué es entonces? Si esto es la violencia económica, entonces, ¿qué es la violencia patrimonial? La violencia patrimonial es muy cercana a la violencia económica porque aquellos objetos que tienen un valor económico muchas veces son propiedades, ¿no? Títulos de propiedad, bienes muebles e inmuebles, eh, 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 documentos financieros, etcétera. Pero la violencia patrimonial varía un poco en el sentido de la violencia económica cuando señalamos que también implica la transformación, sustracción, destrucción, retención e incluso distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores y derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de una persona y que pueda abarcar incluso los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Es decir, muchas de las violencias económicas implican una violencia patrimonial. Muchas violencias patrimoniales tienen como consecuencia un abuso económico, pero no todas las violencias económicas son patrimoniales, no todas las violencias patrimoniales tienen un remanente económico. Por ejemplo, una violencia patrimonial muy, muy importante y en el cual, por ejemplo, nuestros estudiantes jóvenes desconocen completamente es la destrucción, sustracción de objetos, ya sea con un valor económico o de un valor personal. No, desafortunadamente es muy impresionante escuchar cuando se hace referencia a los jóvenes de este tipo de violencia, que esto implica un tipo de violencia. Los jóvenes se quedan con los ojos cuadrados porque pueden hacer referencia a muchas personas cercanas a ellos que no solamente les han robado, sino que como hay a lo mejor un tipo de relación personal o afectiva o emocional entre la persona que ejecuta la violencia y la persona que es víctima de ello, dicen, no, es que yo he sido entonces objeto de violencia patrimonial porque mi novio tiene mi credencial de lector. Mi novia me destruyó este objeto que era de un valor personal y sentimental muy fuerte, pero estábamos en una pelea, pero lo hizo porque estaba enojada o enojado. Bueno, ahí ya estamos hablando de violencia patrimonial. El control de documentos legales y personales implica una violencia patrimonial. Que alguien retenga tu credencial de estudiante, que alguien retenga tu licencia de conducir, que alguien retenga tu credencial de lector, tu pasaporte, tus actas de nacimiento, las escrituras de un valor, de un bien inmueble, los títulos de propiedad o las facturas de algo, de un bien que está a tu nombre y que eventualmente tú tienes el derecho de hacer uso y disfrute de ese objeto, ¿sí? Obligar a coercionar o engañar a alguien para firmar documentos legales, hipotecas o vender bienes sin su consentimiento es una violencia patrimonial. En este sentido, de nueva cuenta, los grupos vulnerables
Los grupos más vulnerables socialmente son las juventudes, las mujeres en matrimonio, en sociedades conyugales heterosexuales, y los hombres y mujeres mayores, personas mayores, sobre todo personas jubiladas, en las cuales por medio, por ejemplo, de la cesión de derechos en la ciudad a nivel nacional, son las personas que son con mayor prevalencia víctimas del desalojo, que son víctimas del desalojo o del robo de su propiedad por medio de estrategias legales y financieras en las cuales dicen, es que el famoso voy a heredarte en vida. Convencer a una persona, sobre todo una persona mayor, de que herede en vida a sus familiares o a sus hijos o a sus descendientes con la promesa de que va a haber un cuidado hasta el final de sus días, desafortunadamente suele darse en un ambiente de violencia patrimonial que muchas veces no es reportado. Y finalmente, daños al patrimonio, vehículos, muebles de la víctima, con la intención justamente de disminuir su agencia. Es una forma de violencia patrimonial. Voy a incendiar tu casa, voy a robar los objetos de tus muebles, voy a romper aquellas cosas que tú adquiriste con tu dinero, voy a romper aquellos objetos que son de un valor personal o económico importante para ti. Es una violencia patrimonial, porque es un daño al patrimonio de esa persona, con el objeto de humillarla, dañarla o aniquilarla, volviendo a nuestra definición inicial. Y finalmente, pues, ¿qué es la violencia digital? La violencia digital es cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de Internet, correo electrónico o cualquier medio tecnológico por el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, que atente además contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño psicológico, económico y sexual, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, además de un daño moral a las personas como a sus familiares y su comunidad. Y bueno, la violencia digital es una actualización, desafortunadamente, de las formas de violencia en las que se ejercen en la actualidad. Y por eso es que se han creado una serie de derechos humanos digitales para prevenir y erradicar estas violencias. Pero, y de nueva cuenta, para las violencias digitales tendríamos toda otra sesión, pero tenemos casos como el ciberacoso o el ciberbullying, donde simplemente con el hecho de utilizar una plataforma digital, puede ser redes sociales, puede ser mensajería instantánea, puede ser el correo electrónico, donde se insulte, amenace, humille o se hagan burlas constantes de una persona a otra, ya implica esta forma de violencia. El acoso digital, como el envío de mensajes no deseados, vigilancia o intimidación de esa persona, extorsión y sextorsión. Es decir, no solamente la extorsión con fines de abuso sexual, sino también extorsión económica, amenazas con publicar contenido íntimo si no se cumple con una demanda de cualquier naturaleza, la suplantación de la identidad, que desafortunadamente eso cada vez es más prevalente a través de esta venta de datos masiva en la que desafortunadamente todos estamos expuestos. Difusión de contenido íntimo sin consentimiento, compartir fotos o videos privados, ya sea en grupos, y esto cada vez desafortunadamente se va haciendo más prevalente, y si uno lo platica, lo comenta con los estudiantes, se va haciendo más, no deja de ser muy sorprendente. Yo hace unos 10 años, cuando trabajaba estos temas sobre violencia sexual con estudiantes de preparatoria, y hablábamos sobre la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, me mencionaban que en la escuela en la que yo trabajaba había grupos de Dropbox
que no sé si algunos todavía utilizan la plataforma de Dropbox, que son estas plataformas alternas para crear carpetas de archivos que para los docentes son muy útiles porque nosotros podemos guardar PDFs muy, muy pesados y compartirlos con nuestros estudiantes, por ejemplo, todo el sílabus de un curso, y ya no es necesario ocupar espacio de nuestras computadoras o de nuestro drive personal. Dropbox servía como una plataforma muy útil para estar siempre, una carpeta en la nube donde tú siempre podías tener tus archivos. Y estos estudiantes de esta preparatoria en el sur de la Ciudad de México me comentaban que había grupos de Dropbox en los que había carpetas muy, muy pesadas con contenido clasificado de alumnas de tal grupo, compañeros de tal grupo en estas situaciones, todo de carácter sexual, sin el consentimiento de esas personas. Y entonces, claro, ahorita hay grupos de Telegram, hay grupos de WhatsApp, hay grupos de diferentes plataformas donde se comparten estos videos privados y que cada vez se van haciendo más explícito que están estos grupos y del que muchas personas participan y se benefician. Y que claramente es una violación a la privacidad de las personas. Y ojo, aquí quiero ser muy enfática. Aquí no se está cuestionando, en esta violencia digital, no se está cuestionando que las personas creen con su consentimiento o que expresen con su consentimiento su identidad sexual, sus deseos sexuales o la libre expresión pública de su desarrollo o de su interés personal. Aquí es la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, sin que esa persona lo autorice o sepa que se está compartiendo ese contenido, ¿no? Robo de información o hackeo, acceder sin permiso a cuentas para manipular datos o controlar la vida digital de una persona, manipulación, humillación o control a través de dispositivos. También representa una violencia digital la exigencia, sobre todo esto en las relaciones de noviazgo, en las relaciones afectivas, revisar mensajes, obligar a una persona a compartir las contraseñas dentro de esta actualización de lo que implica la propiedad, todas las contraseñas ya sea del correo electrónico, de tu celular, de tu cuenta de correo, de tu cuenta bancaria, de tus dispositivos, de tus aplicaciones, de tu teléfono, el celular ya se considera una propiedad. Entonces, en ese sentido, intentar irrumpir en esa propiedad o demandarle a una persona que te dé la contraseña de su cuenta de banco, de su aplicación de banco, de sus redes sociales para revisar y vigilarla, es una violación de tus derechos digitales e incluso de tu derecho económico y patrimonial, ¿no? En muchos casos. No sé, bueno, y aquí pues bueno, vamos a encontrar que cada vez hay más casos de injusticias y violaciones a los derechos, sobre todo ahora, por ejemplo, en estos últimos años con la prevalencia de las tecnologías generativas y de las tecnologías de inteligencia artificial, que de nueva cuenta, esto no es cuestionar la importancia tecnológica de estas herramientas, sino la forma o el uso que le estamos dando para perpetuar la desigualdad y para perpetuar la injusticia y la violencia. Es decir, creamos herramientas tecnológicas muy, muy útiles, muy importantes, muy creativas, vamos avanzando en esa empresa humana, pero al mismo tiempo no podemos desafortunadamente dejar de utilizar esas herramientas para humillar, lastimar o perpetuar la desigualdad. Como en este caso, los deepfakes o estos archivos o imágenes creados por inteligencia artificial que tienen un componente altamente sexual para lastimar, sexualizar o vulnerar los derechos de otros grupos sociales, que en este caso son las mujeres, y que desafortunadamente aquí en México hemos tenido varios casos de esos en instituciones universitarias. No sé cómo vaya de tiempo, son las 11:29. Tengo una última Sí, parte, pero no sé si... ya agotamos el tiempo, pero ah, pues le damos unos minutos para concluir. sí, Gracias.
Sí, gracias. Bueno, solamente aquí yo quería finalizar con una propuesta de cultura de la no violencia, ¿no? O sea, ante este panorama tan difícil y tan complejo que les he compartido, ¿qué podemos hacer, ¿no? En nuestras instituciones, en nuestras aulas y en nuestro cotidiano. Yo lo que quiero señalar es que así como podemos construir una cultura de la violencia, podemos construir realidades diferentes y transformar nuestra sociedad, comenzando por mi comunidad. Y yo aquí nada más lo que les voy a compartir son 9 estrategias, son 9 pasos rápidos para empezar a hablar sobre esto, sobre la cultura de la violencia y transformarlo en una cultura de la paz. Abrir los ojos a las diferencias. La ceguera niega la realidad. No es posible decir en nuestro salón de clase, aquí todos mis alumnos son iguales. No, inherentemente son diferentes. Todos vienen de contextos sociales distintos, todos tienen problemas, están atravesados por problemáticas diferentes, por preocupaciones y objetivos distintos. Pero antes, y ver reconocer esas diferencias no es contribuir a la segregación. Al contrario, ser ciego a esas diferencias es negar es negar la posibilidad del desarrollo humano de cada uno de ellos. Lo que sí podemos decir es que ante estas diferencias de todos los que forman parte de mi comunidad docente, de todos los que forman de mi comunidad estudiantil, de mis estudiantes, reconocer que son merecedores de respeto a pesar de las diferencias que nos reúnen ahí. Ese es el paso. Y es un paso muy difícil, porque justamente la desigualdad social, justificar la desigualdad social significa que porque son diferentes, entonces no todos son dignos del mismo respeto. Número 2, usar las palabras para hablar sobre la violencia. Si no nombramos la desigualdad y la injusticia, la violencia no se detendrá. O sea, hay que hacer explícito lo implícito. Esa es una regla muy importante cuando trabajamos con perspectiva de género. No podemos ser ciegos a las diferencias, no podemos ser mudos ante lo que está pasando. 3, señala las políticas como el problema, no a las personas. Recuerda que son las estructuras sociales, políticas y económicas las que garantizan la desigualdad social. Aquí lo que quiero hacer un énfasis es que los individuos somos responsables, sobre todo los docentes, somos responsables de reforzar o no estas políticas también. Entonces, ¿cuál es nuestro papel dentro de la institución? ¿Y qué capacidad nosotros tenemos de criticar o de cuestionar dentro de la institución aquellas políticas o estructuras que refuercen o garanticen la desigualdad social? Nosotros tenemos una agencia y un papel muy importante en ese punto, pero también señalar a los estudiantes que hay que atacar a las políticas, no a las personas. Número 4, proclama. Todos somos vulnerables, todas las vidas deben ser preservadas. Y esto es muy importante. Todos somos vulnerables y todas las vidas deben de ser preservadas. Esto hay que tomárselo con de manera muy estricta. Todas las vidas, no importa si está fuera del espacio universitario, si está dentro de la institución, si es un estudiante con bajas calificaciones o un estudiante de excelencia académica, todas las vidas deben de ser preservadas. 5, celebra las diferencias. Si vemos las diferencias, no vamos a ser ciega a ellas, vamos a reconocer en esta perspectiva de género que esas diferencias informan la manera en la que podemos resolver un problema. No hay grupos mejores o peores. La realidad humana es verdaderamente diversa. Derrumbar las jerarquías sociales y culturales. Aprendamos a apreciar cómo otros grupos distintos a mi comunidad hablan, bailan, crean, eligen. Hay que dar la bienvenida a todos los grupos que vocalizan sus posturas únicas, ¿sí? No derrumbar esta idea de la cultura universitaria es mejor o peor que la cultura o que una u otra, alta cultura, baja cultura, ser incivilizado o civilizado es es perpetuar esta idea de la jerarquía cultural y social.
6, confiesa cuando estás actuando violentamente. Yo creo que este es el paso más difícil, reconocer que participamos de la violencia. Nada irrumpe más la violencia que cuando admitimos las ideas o prejuicios que a veces expresamos. Un ejercicio muy importante es reconocer frente a los estudiantes que nosotros hemos participado de la violencia. Y cuando nosotros nos abrimos en esa vulnerabilidad, los estudiantes también se pueden abrir y pueden reconocer y decir si el profesor o la profesora reconoce, no si el profesor y el profesor lo han hecho, es si ellos tienen la capacidad de reconocerlo, yo también puedo reconocerlo y hacer conciencia sobre eso y adquirir responsabilidad sobre el poder que tenemos. 7, crece para sembrar una cultura de la no violencia. Esto también es fundamental para los profesores y profesoras. A veces nos ponemos como docentes en un escalón de superioridad moral y pensamos que nosotros somos inmunes a la violencia o que yo por dar esta plática ya no puedo ser violenta, ya no puedo ser sexista, ya no puedo ser machista u homófoba. Y no, necesito seguir creciendo para sembrar esa cultura de la violencia. Siempre estamos aprendiendo, cambiando y creciendo. Preguntemos desde la curiosidad y dialoguemos desde la apertura, no desde el dogmatismo. Yo no lo sé todo, nadie lo sabe todo, nadie lo sabe todo. Bueno, eso son 8, no son 9. Y finalmente cree que podemos erradicar la violencia. La violencia, de nueva cuenta, no es natural. Y bueno, ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por el tema de la importancia de la enseñanza con perspectiva de género ante violencias económicas, patrimoniales y digitales. Me voy a permitir darle la palabra a nuestro comentarista de esta sesión de hoy, al doctor Ricardo Soto Ramírez de la Universidad Autónoma de México. Por favor, doctor, le damos la palabra. Muchas gracias, nuestra moderadora, doctora Arcelia Toledo. Por supuesto, agradecer a la maestra y doctoranda Aurora Bustos y me uno a los aplausos y felicitaciones que ya estoy viendo que se están dando por su excelente conferencia. Por supuesto, agradezco como siempre a la Academia de Ciencias Administrativas, doctora María Luisa, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, mi comentario, fíjense, es una invitación a quienes estamos aquí el día de hoy, doctoras, doctores. En este espacio académico, hagamos un diálogo circular. Y lo que nos está invitando precisamente aquí, la maestra y doctoranda Aurora Georgina, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Nos ha planteado una serie de problemáticas y categorías, y por eso llamo de un diálogo circular, ¿qué vamos a hacer desde nuestros propios espacios? Y fíjense, cuando la escuchaba, sobre todo estas últimas 9 recomendaciones que nos da, la importancia de construir un conocimiento situado. Desde el espacio en el que estamos, desde la academia, desde las universidades públicas, sabemos bien que hay un mandato social, hay una ética social. Y esa ética social es pensar precisamente los problemas de la sociedad en las que estamos insertas e insertos. Reflexionar. Y no solo reflexionar, también como lo señalaba la doctora, desde una teoría crítica, ¿cómo podemos transformar esta realidad? Sí describir los fenómenos, pero ¿cómo transformarlos? Y esto nos lleva a pensar los espacios en los que estamos en la investigación, en la docencia, en la extensión de la cultura, y lo que nos está invitando es precisamente a hacer un ejercicio transversal. Transversal de la perspectiva de género y transversal del enfoque de derechos humanos. Van ligados, van ligados. Pero regreso al conocimiento situado. ¿Qué vamos a hacer frente? Nos da la noción de que la violencia es un aprendizaje. Es un aprendizaje, no es natural, y si es un aprendizaje se puede deconstruir. Ahora la pregunta, ¿desde dónde lo vamos a deconstruir? Desde luego están las estructuras, las instituciones, la cultura que... Es decir, nos lleva una problemática, sí estructural, pero también de los sujetos, de los colectivos, pero también individual, ¿no? Va de ida y de regreso. Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, recordaba precisamente un epistemólogo chileno, y por supuesto saludo aquí, aprovecho para señalar a quienes nos acompañan de Ecuador, de Chile, Colombia, Perú, de Canadá. Y precisamente un epistemólogo chileno, Hugo Semmelmann, él planteaba la necesidad de quienes estamos en el ámbito académico de incorporar la historicidad de nuestro pensamiento.
¿Qué es esto? Darte cuenta del mundo que nos tocó vivir. ¿Cuál es el momento histórico que estamos viviendo? Y desde ahí, bueno, uno puede hacer un recorte disciplinar y decir desde las ciencias administrativas, contables, financieras, ¿cómo puedo participar en el mundo? Y entonces aquí es interesante porque si incorporamos en nuestro quehacer cotidiano la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos de forma transversal en nuestros quehaceres y podemos mirar el momento histórico que estamos viviendo, nos genera otro lugar desde el cual nos colocamos. Hoy se habla que en México y en diversos países de América Latina hemos alcanzado la igualdad de jure. ¿Qué es eso de jure jurídica? Hay documentos, leyes, tratados internacionales del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres, pero lo que tenemos que transitar y es la tarea es la igualdad de facto, la igualdad sustantiva, la igualdad material. Entonces viene la pregunta, ¿cómo desde mis espacios, desde mis acciones, si estoy en la docencia, el trabajo día a día en el aula, incorporo una perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos en mis comunicaciones con los, con el estudiantado? Incorporo desde la investigación de forma transversal la categoría de género para hacer visible aquello que no se mira en una primera instancia o en la extensión de la cultura. Entonces, sin duda, a lo que nos invitan, digamos, en esta ponencia, la doctora, es poder mirar las violencias que estamos viviendo. Ya citaba, ¿no? Parece que vivimos culturalmente una pedagogía de la violencia, ¿no? Como lo señala la antropóloga Rita Segato, ¿no? Entonces, estamos frente a un fenómeno, sí, que sí nos implica, nos involucra, nos sitúa a las universidades, a las instituciones de educación superior a jugar un papel fundamental, ¿sí? Y desde luego lo que hay que mirar son categorías que nos ayudan, que los estudios desde el feminismo y desde el género, por ejemplo, comprender esto que se ha denominado la violencia dentro de una cultura patriarcal. ¿Qué significa? ¿Por qué se da? Y sobre todo la evidencia empírica que nos permite demostrar que sí prevalecen. Nos hablan de la división sexual del trabajo basada en roles y estereotipos de género tradicionales, donde a las mujeres se ha asignado una serie de expectativas, el espacio doméstico tradicional, y para los hombres el espacio público, el espacio del trabajo remunerado. Y cómo hay una cultura, sí, ya señalaba, donde el poder, ¿no? Se ejerce un poder, pero es un poder desde un tipo de masculinidad hegemónica o dominante, ¿sí? Pero en detrimento, en violación a los derechos humanos de las mujeres y también de las diversidades sexogenéricas y disidencias, ¿no? Pero regresamos, ¿no? Y es a lo que nos invita, ¿desde dónde podemos nosotras, nosotros, cada una, cada uno, transformar, ¿no? Es una tarea. Y fíjense, que precisamente frente a este panorama que nos daba de los últimos 20 años, es cierto, hemos avanzado en políticas y programas de igualdad, pero ¿cómo caminar a la igualdad sustantiva, a la igualdad material? Y repito, es una invitación para cada quien, si estás en un espacio de toma de decisiones, doctora, doctor, en tu institución, ¿qué puedes impulsar? Por ahí leía ya en los comentarios, ¿sí? Y una doctora, fíjense, por acá me voy a leer tantito, ¿sí? La doctora Zaida Morlet, ¿sí? Hablaba sobre el ejercicio que pagan un salario por el mismo trabajo, sin importar si ser mujer o hombre. Es decir, nos habla de la importancia de reducir la brecha, la posibilidad de acceder a más derechos. También nos decía la doctora Berta Silva, y es aquí es donde también me quiero detener, una oportunidad para madurar el concepto exacto. En esta academia es pensar, ¿sí? Y como lo dice la doctora Berta Silva, llamar a la conciencia, reflexionar sobre este tema. Estamos en un contexto latinoamericano, ¿no? Ella nos habla desde la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso en Chile, ¿sí? Donde han hecho una serie de esfuerzos y precisamente sobre ese sentido que hemos hecho en América Latina, esto es muy breve, ¿sí? En materia de desigualdad, si bien en los últimos 20 años hemos avanzado, por ejemplo, veía datos, ¿no? De 2000 a 2023, la tasa bruta de matriculación de los hombres, bueno, aumentó del 19 al 36, y de las mujeres aumentó del 19 al 41, es decir, sí están viendo los efectos de las políticas, de las leyes que se han impulsado en los últimos 20 años. Sin embargo, aunque se observa una mayor participación de las mujeres en las instituciones de educación superior, no se refleja en otros espacios académicos.
Por ejemplo, en el ámbito docente, un dato que nos da la UNESCO, la presencia de las mujeres es menor, 43%, en comparación que en los hombres, que es el 57%. En materia de investigación, fíjense, docencia, investigación. La participación de las mujeres es tan solo del 30%, esto nos dice la UNESCO. Para el caso de América Latina y el Caribe, bueno, el promedio de investigadoras fue del 45%. Sin embargo, sí, las mujeres que se graduaron a nivel doctorado fue del 44%. Respecto a las publicaciones, en este periodo de 2014-2023, los hombres y mujeres nos llevan nuevamente a la pregunta, ¿qué podemos hacer desde los espacios, desde las responsabilidades en las que estamos para impulsar la transversalidad de género y el enfoque de derechos humanos? Tiene que ver con temas hasta de los cargos directivos en las CIES. Se observan fenómenos de techo de cristal en nuestra región latinoamericana, ¿no? Que de acuerdo igual con datos de la UNESCO, en 2020 solo 18% de las universidades públicas de la región tienen rectoras. Estos son espacios de poder, de liderazgo, de toma de decisiones, ¿sí? Que hay que decirlo, siguen bajo la conducción de los hombres, ¿sí? Ahora bien, y ya para con esto ir apuntalando, ¿no? La importancia del enfoque de derechos humanos y la importancia de la visión de género. Fíjense, la importancia de tener estas dos perspectivas, como ya lo decía hace un momento la doctora, y la perspectiva de género nos permite hacer visible, desmontar aquello que se ha dicho natural y decimos, no, no es natural, es una construcción social. Y el enfoque de derechos humanos pone como centro la dignidad de las personas, de los seres humanos. Es decir, los derechos y libertades fundamentales que tienen todas las personas por el mero hecho de existir. Ojo, vinculante. Entonces me parece que aquí estas dos categorías van caminando juntas, el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, que nos da las herramientas éticas y jurídicas para que nos permitan ir creando las condiciones indispensables para que dentro de las universidades, en este caso, se tenga una vida digna, ¿sí? En ese sentido, bueno, ya con esto cierro mi comentario y sobre todo con un conocimiento situado con estas 9 reglas que nos da la doctora, ¿sí? Y es una invitación. Y regreso, ¿cómo es el conocimiento situado concreto de nuestras funciones? Uno, hacer visible las violencias, hacer visible las violencias, sí. Pero ¿cómo generar las estructuras? Se requieren presupuestos, se requiere cambio de normativas, se requiere de construir una cultura, como bien lo señala, una cultura comunitaria, una cultura orientada a construir espacios de paz, ¿sí? Bueno, entonces con esto cierro mi comentario y en este diálogo circular, por supuesto, ¿qué vamos a hacer, doctoras, doctores? ¿Cómo podemos participar? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Soto. No cabe duda que un tema interesante y muy importante para todos los que estamos en las universidades también es abordar toda la enseñanza desde una perspectiva de género. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra sección de preguntas. Tenemos comentarios en el chat. Felicitaciones a nuestra expositora del día de hoy. Y también, bueno, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo vía chat. La primera pregunta que tenemos aquí nos dice, para que se dé la violencia directa en las universidades, ¿qué violencia influye más? ¿La violencia cultural o la violencia estructural? ¿Y cuál sería el primer paso para corregirla? Bueno, yo, gracias por el comentario del doctor Ricardo Soto y por todas las preguntas y los comentarios y las felicitaciones. Con respecto a esa pregunta, no hay una violencia que se dé una por encima de la otra, todas se dan al mismo tiempo. Imagínense que, por ejemplo, estamos en un cubo, en una habitación, y la idea de violencia estructural se refiere a que estamos dentro de una estructura que nos oprime, y esa opresión es en un sentido literal. O sea, yo no puedo ahorita atravesar, aquí tengo una pared, yo no puedo atravesar esa pared porque hay una fuerza física que me oprime y me contiene dentro de este espacio. Ahora, esas estructuras pueden ser el cemento que construye esta pared que está aquí, puede ser la cultura.
puede ser esa enredadera de esa planta de frijol que ahorita les decía. Entonces, aquello que me oprime, o sea, que me contiene en ese sentido literal y que no solamente me contiene dentro de ese espacio, sino que también me impacta, porque así funciona esa opresión, puede ser no físicamente, sino culturalmente, éticamente, moralmente, en el sentido del ambiente en el que estoy. Entonces, hay una escritora feminista que se llama Audre Lorde, que ella señalaba para cuestionar al amo, para destruir las herramientas del amo, es necesario destruir la casa del amo. Entonces ahí el enfoque sería como desmantelar, y volviendo a lo que decía el maestro Ricardo Soto, desmantelar, deconstruir toda la estructura para volver a imaginar cómo podríamos hacer esa institución, esa cultura, cómo volver a reconstruir. O sea, cuando hablamos de violencias estructurales y violencias culturales, las estructuras no se sostienen si no hay una cultura que se desarrolla dentro de esa estructura, de esa casa, de ese cubo. Entonces, para desmantelarlas y de construirlas, necesitamos derrumbarlas, darnos a la tarea de imaginar otros futuros, otras formas de organizarnos que, ojo, no necesariamente van a ser perfectas, pero saber que podemos construirlas, ver cómo se sostienen y ver si nos funcionan. Y a lo mejor ahorita sí nos funcionan. Y más adelante tenemos que volver a reconstruirlas o volver a destruirlas y volverlas a hacer. O sea, saber que tenemos esa capacidad de volver de construir y reconstruir. Esa sería como la estrategia. Y que el punto sobre qué podemos hacer para prevenirlas, ser conscientes e investigar de qué están hechas esas estructuras. Yo creo que también sería un ejercicio muy interesante. El primer paso. Muy bien, muchas gracias por los comentarios. También tenemos comentarios donde nos dicen que pues desde la perspectiva de las ciencias administrativas también ha habido muchos estudios con respecto a esto y nos mencionan que una de las teorías que también ha servido para explicar es la teoría de recursos y capacidades, ¿no? Entonces, también tenemos felicitaciones para nuestra presidenta de Acacia, que ha sido una de las personas que ha liderado esta academia y nos ha hecho desde una perspectiva de género también. Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Abrimos sus micrófonos. Si no, pues damos la palabra a nuestra presidenta para que nos cierre nuestra sesión y no antes de invitarlos nuevamente al Congreso de Acacia. Está muy próximo, ya estamos listos para recibirlos en Oaxaca y los esperamos en abril. Muy bien, Pues pues adelante. muchas gracias a todos por darse la oportunidad de tener este espacio para reflexionar sobre estos temas tan importantes que competen a nuestras áreas, que son las ciencias administrativas. Un abrazo fraternal a todos, nuestros colegas mexicanos, latinoamericanos, y los esperamos a todos en el mes de abril en la sede de Oaxaca para estar en nuestro Congreso Internacional como todos los años lo celebramos, ¿sí? Y tendremos una primicia de nuestro próximo Congreso Internacional también, que será en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Si no pueden ir ahora, prepárense para estar en Lima el siguiente año. Un abrazo fuerte, saludos afectuosos a todos. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias por el tiempo, maestra Aurora, maestro Soto, por los comentarios, diálogo. Y pues nos esperamos en las próximas sesiones de Acacia, las conferencias de abril, mayo y así hasta terminar nuestro año, ¿no? Muchas gracias. Que tengan excelente día. Gracias. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego. luego, mucha bonita tarde a todos. Nos vemos en Acacia. Bye. Excelente tarde. Gracias a todos. Gracias, hasta luego todos. Nos vemos, María Luisa. Nos vemos, Arcelia, ya, primeramente Nos Dios. vemos. Bye.